Bueno, ya habrán entregado su ensayo de medio semestre. Que fue un ensayo que más bien lo que trato de hacer es ejercitar las cosas que ya hemos visto hasta el momento en nuestro curso, ¿no? Ahora las cosas se van a poner un poquito más complejas en vistas ya de la cercanía de ese ensayo final, que tiene que ser un ensayo académico más elaborado, con algunas cuestiones que aquí, de algunos temas que, como van a ver, se van a complicar un poco más y que son, sin embargo, muy importantes para que, digamos, para el objetivo de nuestra clase. El tema de esta semana lo he dividido en tres ítems, ¿no? Que son la tesis, el tema y el ensayo, el tema, la tesis y el ensayo. El tema y la tesis es algo que yo sí voy a querer tratar de diferenciar, porque todo ensayo investigativo, quizá no fue el caso de este primer ensayo en donde solamente estaban dando cuenta de un elemento, narrándolo y describiéndolo, más bien ejercitando, como les dije, las cosas que habíamos aprendido hasta acá. Pero un ensayo académico, un ensayo investigativo siempre necesita de dos elementos fundamentales, ¿no? Que es un poco a lo que vamos a llegar y en lo que han estado trabajando en su ensayo, ¿no? El tema, ¿no? La tesis, ¿qué son? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo se pueden diferenciar? ¿No? Quizás probablemente yo debería que agregar un tercer elemento, digamos, que podemos hablar desde el título, ¿no es cierto? Que también es siempre muy importante para el ensayo y que lo voy a explicar a continuación. ¿Qué es un tema? ¿Cierto? Yo quisiera arrancar planteando desde la forma más coloquial posible. ¿Qué es un tema dentro de un disco de música, por ejemplo? Para utilizar las palabras musicales, a ver si podemos encontrar un vínculo. Un tema es nada más que un fragmento de ese disco. No es todo el disco, es un fragmento de ese disco. Esta imagen me parece muy útil porque en la escritura académica y en el pensamiento intelectual, la ciencia en general, un tema es también un fragmento de la realidad, ¿no? No es toda la realidad, es algo que puede dar cuenta de la realidad, es algo que puede ser bastante explicativo de la realidad, no necesariamente tiene que ser algo insignificante, ¿no? Pero es algo que sí está dando cuenta de la realidad desde su particularidad, desde su detalle, si se quiere, ¿no? Desde el hecho de su singularidad. ¿Por qué es importante este término en nuestro caso? ¿No? Porque el tema es lo primero que nosotros debemos escoger antes de lanzarnos a hacer un ensayo académico, ¿no? Porque un ensayo académico tiene una estructura bastante básica. Para empezar, la extensión del ensayo que nosotros vamos a elaborar para este semestre es un ensayo de 5 párrafos, un ensayo que tendrá de 2 a 3 páginas, de 2 a 4 páginas, digamos que 5 páginas. Es una estructura bastante cerrada, es una estructura que también se utiliza, ustedes cada quien en su disciplina deben conocerlas, en su carrera, que cada carrera tiene publicaciones científicas y académicas, la arquitectura y la medicina, la biología y la literatura, todas tienen algo que Bourdieu llamó en su momento el campo científico, ¿no? Que es el cúmulo y la suma de todas las propuestas académicas e intelectuales de una determinada disciplina. Estas publicaciones, que usualmente aparecen en forma de revista, contienen ensayos o artículos académicos que también tienen ese nombre, ¿no? Y en este tipo de artículos académicos también existen límites de la extensión. De modo que esta forma de conocimiento del ensayo académico, que además responde a la urgencia que tienen las disciplinas de periódicamente publicar avances y resultados en los diferentes campus, tiene estas limitaciones de extensión y por lo tanto un ensayo, por naturaleza y por definición, un ensayo académico debe tener también límites en su tema. ¿No les parece que quizás en un ensayo de 5 párrafos, bastante neutro,
utilizando unas 3 fuentes de información, tal vez 5, tal vez 7 fuentes, es suficiente para hablar de la muerte, por ejemplo. Un ensayo de 5 párrafos sobre la muerte. Quizás es un tema demasiado extenso, pero es que además en 5 párrafos no nos va a alcanzar de ninguna manera los recursos que tenemos a mano para agotar un problema o un tema. O es un tema que no se puede agotar en 5 párrafos. Y el objetivo del ensayo, como género del discurso, es precisamente el de agotar un tema, el de agotar sus posibilidades de discusión, por lo menos desde una cierta perspectiva, ¿no? De modo que la primera característica, y perspectiva es algo que es una palabra que voy a utilizar ahora cuando hable de la tesis, ¿no? Pero la primera y más central característica del tema, quizás hay una segunda, pero la primera característica central del tema, y que yo sí quiero que ustedes consideren al momento de escoger sus temas para su ensayo final, es que tiene que ser específico, ¿no? Específico en cuanto a lo temporal, a lo espacial, por lo menos, ¿no? No puedo hablar del SIDA en el mundo, ¿no? En líneas generales. Mi tema tiene que ser lo más cerrado posible, de modo que todo ese material que yo pueda reunir sea manejable en la extensión de hojas que yo voy a tener, ¿no? De modo que cerrar los contextos es muy importante al momento de elegir un tema. Un ejemplo de buen tema, por ejemplo, la dolarización en el Ecuador, ¿no? Ese es un tema. Si hablo de la dolarización en general, probablemente tenga 4 o 5 casos, a los que incluso les tenga que comparar entre esos. Y ya me estoy saliendo un poquito de lo que yo puedo tener como manejable, o entender como manejable en esta situación en concreto. Quizás otra de las características del tema es que tenga que ser, digamos, disponible, o que yo pueda tener los materiales disponibles para ese fin, ¿no? Probablemente no pueda escribir un ensayo sobre física nuclear muy fácil con la biblioteca que tengo en la universidad. Incluso, sin embargo, esto ya a veces un poco se arregla por la disponibilidad del material que tenemos en el internet. De todos modos, es algo que sí vale la pena advertir. Hablé de la perspectiva para referirme a la tesis, ¿no? La tesis es una forma de posicionarme. Esto es lo primero que voy a decir. Antes que la tesis en sí es un postulado escrito, real, ¿no es cierto?, que tiene que estar presente en un ensayo. El ensayo gira alrededor de esa tesis. La tesis es un postulado, pero antes que un postulado, realmente lo que yo he hecho es posicionarme de cierta manera frente al tema que yo elegí estudiar. El caso del ejemplo es la dolarización en el Ecuador. ¿Qué posición tengo yo frente a ese tema? Por supuesto, esta posición tiene que estar sustentada y sostenida en la investigación. En una investigación bibliográfica en donde yo, una vez elegido mi tema, he localizado recursos de expertos, de autoridad, no Wikipedia, no monografías.com, nada de eso. Recursos de autoridad, por ejemplo, JSTOR dentro de la universidad, ¿cierto? Y otras bases de datos o artículos especializados de expertos. Esto es muy importante. Los recursos a los que yo debo recurrir es a los de los expertos. ¿Cómo sé que es de un experto? Pues por de dónde lo saco. Si es que saco de un blog, efectivamente eso, aunque fuera experto el que escribió ese artículo, ese conocimiento no está evaluado por una comunidad científica. Usualmente está evaluado por una comunidad científica cuando aparece en forma de publicación formal como un libro, o cuando aparece en las revistas indexadas, arbitradas, que son las que les mencioné hace un rato, que están disponibles en las bases de datos de la universidad, ¿no? Y de las que ustedes deben tener, espero que sí, conocimiento. Si no, por favor envíenme un correo diciéndome o planteándome que no saben cómo manejarlas, ¿no? Volviendo al tema, ¿no? La tesis tiene que estar sustentada en un conocimiento previo. Yo no puedo aventurar una tesis sobre dolarización si yo no me he informado al respecto. Esto es esencial en el trabajo académico.
no puedo hablar gratuitamente. Mi opinión es válida en un ensayo académico solo en la medida en que esté sustentada en conocimiento previo, en datos estadísticos, en reflexiones de expertos en economía política, en este caso, para continuar con el ejemplo, en publicaciones previas, en trabajos anteriores muy parecidos al mío, que sean solventes y que sean, digamos, autorizados en este sentido que les acabo de plantear. Solo desde ahí yo puedo plantear una posición y puedo escribir una tesis. La dolarización fue más negativa que positiva en el Ecuador. Y esto ya es una tesis, esto ya está en forma de postulado, ¿no? O la dolarización va a llevar que el Ecuador destruya su balanza comercial, voy a poner algo más delirante. Digamos que no sé si es cierto, pero esta tesis, de todos modos, lo que sí quiero enfatizar nuevamente, tiene que estar sustentada y sostenida en la investigación, ¿no? De modo que la tesis ahí sí ya se convierte en lo que es ya un postulado que genera una posición, una idea sobre un tema concreto, que en este caso es la dolarización en el Ecuador, y la tesis sería, bueno, que la dolarización en el Ecuador fue negativa, o es negativa en cierto aspecto. El título muchas veces puede ser el tema, y la función del título. Muchas veces el título tiene que ser atrapante, es cierto, como la introducción. Muchas veces uno se oye, y seguramente quizás en clases anteriores a esta les pudieron haber dicho que el título siempre tiene que atrapar al lector, llamarle la atención, pero no necesariamente. Tanto el título como el párrafo introductorio, a pesar de que pueden tener esa función, tienen que tener la primera función de informar de qué se va a tratar este trabajo. Esa es su primordial función. Si el título tiene que llamar dolarización en el Ecuador, porque no encontré algo más llamativo que igual informe, pues tengo que dejarlo así. Entonces quizás la función del título fundamental. El título es fundamental, eso sí, porque es lo que organiza los textos, ¿no? ¿Cómo busco un libro, no es cierto, en la biblioteca? Pues por el título. Entonces esto hay que considerarlo de manera muy importante. Estos tres elementos ya me han dado, digamos, la patada inicial, si se quiere, para construir un ensayo. Un ensayo de 5 párrafos, que es el que van a escribir, 3 de desarrollo, 1 de conclusión. Un ensayo no es nada más que la argumentación a través de ideas suplementarias y complementarias de la tesis, ¿no? Que es una idea bastante concreta que genera una posición. Un ensayo es una opinión, entonces sí, es una opinión, es una forma en la que yo tengo para opinar, pero eso sí, como ya les dije, de manera sustentada y sostenible. Tenemos en la lectura algunas de las características que nosotros podemos manejar del ensayo académico y un ejercicio planteado también a manera de foro para esta semana, y tiene que ver con el artículo de mi amigo Guillermo Espinosa sobre la televisión que les he presentado. Quiero saber si es que en el foro, ¿cuál es el tema de ese ensayo? No solo la televisión, ¿qué aspecto de la televisión? ¿Qué en concreto de la televisión? Porque si decimos que el tema es la televisión, pudiéramos estar hablando del objeto como tal o de la televisión como fenómeno social. Y esto no lo podemos saber. ¿Cuál es el tema? Si es que tiene una tesis, y si es que con todos estos elementos aquí reunidos, finalmente tenemos un ensayo, o estamos hablando de un ensayo académico en el sentido que les acabo de presentar y que tenemos en las lecturas planificadas para esta clase. Nos vemos la próxima semana.